Todo eco tiene un origen, un primer sonido que viaja en el tiempo. Y para entender la historia de la figura que deslumbró a un país, nuestro viaje debe comenzar lejos del ruido de la calle Corrientes. Comienza aquí, en San Juan. En una tierra de sol y siestas tranquilas, donde creció una joven de familia descendiente de sirios, Beatriz Raquel Salomón. Antes de las plumas y las luces de neón, su vida tenía otro ritmo. El de una empleada del Banco Agrario Provincial. Una vida ordenada, previsible. Pero dentro de ella latía una ambición, un presentimiento de que su destino no estaba detrás de un escritorio. Su belleza era evidente, casi una fuerza de la naturaleza, y sería su primera llave para abrir las puertas de ese destino. En 1971, esa llave giró. Beatriz fue coronada Miss San Juan. De repente, la joven del banco era la reina de su provincia. Ese triunfo la llevó a competir por ser Miss Universo Argentina, y aunque no se llevó el título principal, se ganó una mención que, quizás, la definía mucho mejor, Miss Simpatía. No era solo una cara bonita, era un carisma que ya empezaba a desbordar. En 1974, volvería a ser reconocida en su tierra, siendo elegida virreina de la Fiesta Nacional del Sol. Con esos laureles, el siguiente paso era inevitable, Buenos Aires. La gran ciudad la recibió, como a tantas otras, en el competitivo mundo de la publicidad. Su rostro y su figura imponente comenzaron a aparecer en revistas y comerciales. Estaba puliendo su presencia, aprendiendo a moverse frente a una cámara, preparándose, quizás sin saberlo, para el llamado que cambiaría su vida para siempre. Cada aviso, cada sesión de fotos, era un escalón más hacia el centro del escenario. Faltaba poco para que su camino, el de la reina sanjuanina, se cruzara con el de un capocómico rosarino que estaba creando un nuevo Olimpo en la televisión. Faltaba muy poco para que Beatriz Salomón conociera a Alberto Olmedo. La llegada al universo Olmedo fue, en palabras de la propia Beatriz, lo mejor que le pasó en la vida profesionalmente. De repente, la reina sanjuanina era una de las mujeres más famosas de Argentina. Formaba parte de una maquinaria de éxito imparable. El programa No Toca Botón paralizaba al país, y en el verano de 1988, la obra Éramos tan pobres rompía récords de taquilla en Mar del Plata. Eran una familia, un clan liderado por un patriarca genial e impredecible. Vivían en un estado de gracia, en la cima del mundo del espectáculo. Pero el 5 de marzo de 1988, ese mundo se hizo añicos. La noticia llegó como llegan las peores noticias, con un llamado en la madrugada, envuelta en incredulidad. Beatriz estaba en Mar del Plata, como todo el elenco. En una entrevista, años más tarde, recordaría ese momento con una claridad escalofriante. Me llama mi secretaria y me dice, Beatriz, se murió Alberto. Yo le pregunté, ¿qué Alberto? Alberto Olmedo, me respondió. Le contesté, estás en pedo, y le corté. No lo podía creer. Prendí el televisor y ahí estaba. Quedamos todos en shock. El impacto fue total. No era solo la muerte de un amigo o un jefe. Para Beatriz y las demás chicas Olmedo, fue, como ellas mismas lo describieron, la pérdida de un maestro, de un protector. Olmedo era el sol alrededor del cual giraban sus carreras. Con su caída desde aquel balcón del edificio Maral 39, no solo se apagó la risa de un país, se desintegró una familia. Se quedaron huérfanas, profesional y emocionalmente. De un día para el otro, el éxito se evaporó. El show terminó. El futuro, que un día antes parecía infinito y brillante, ahora era un abismo de incertidumbre. La muerte de Olmedo marcó el fin de una era dorada para la televisión argentina y, para Beatriz Salomón, el comienzo de una nueva etapa. Una en la que tendría que demostrar, por primera vez en mucho tiempo, que podía brillar sin el amparo de su gran mentor. Tenía que reinventarse o desaparecer. Beatriz demostró una increíble perseverancia. Lejos de apagarse, su carrera se extendió, trabajando con casi todos los grandes capocómicos de los 80 y 90. El éxito personal parecía completo cuando se casó con el cirujano Alberto Ferriols y adoptaron a sus dos hijas, Noelia y Bettina. El cuento de hadas estaba escrito. Pero el 6 de octubre de 2004, ese cuento se transformaría en una película de terror, transmitida en vivo para todo el país. El punto de quiebre es uno de los momentos más oscuros de la televisión argentina. Invitada junto a su marido a intrusos en la noche, Beatriz fue víctima de una emboscada. Mientras estaban sentados en el estudio, el programa Punto Doc,
bajo la producción de Mario Pergolini, emitió una cámara oculta que exponía a Ferriols en situaciones impropias. La humillación fue pública, calculada y televisada en directo a todo el país. El impacto fue un tsunami. Su matrimonio se hizo añicos. Pero el golpe más cruel fue profesional. De la noche a la mañana, fue prohibida en ese canal. Las ofertas de trabajo desaparecieron. Peor aún, mientras ella iniciaba su propia batalla legal, su exmarido llegó a un acuerdo económico con los responsables, del cual ni Beatriz ni sus hijas vieron un solo peso. La habían dejado sola. Pero Beatriz no se rindió. Con la representación de la abogada Ana Rosenfeld, inició una demanda monumental contra el canal, Jorge Rial y Luis Ventura, buscando no solo dinero, sino la restauración de su honor. Mientras, se aferró a los escenarios. Su participación en la obra Extinguidas fue casi una declaración de principios, una estrella que se negaba a ser apagada. Cuando parecía que toda su energía estaba puesta en la titánica batalla legal por su honor, la vida le presentó a Beatriz un enemigo aún más implacable, uno que no entendía de juzgados ni de cámaras. En 2018, en medio de su lucha, fue diagnosticada con cáncer de colon. Esta fue su última y más dura batalla, una que enfrentó con la misma entereza que la caracterizaba, pero que minó su cuerpo. Finalmente, el 15 de junio de 2019, esa lucha llegó a su fin. Beatriz Salomón falleció a los 65 años de edad, en el Hospital Fernández de Buenos Aires. Murió como vivió su última etapa, luchando. Se fue en plena pelea, sin poder ver la victoria final que sus hijas y su abogada conseguirían en su nombre años más tarde. Sus hijas, Noelia y Bettina, tomaron su bandera. Y la justicia, esa que tantas veces le fue esquiva, finalmente llegó. El 1 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico. Los jueces revocaron la sentencia anterior y reconocieron que Beatriz fue víctima de una intromisión ilegítima en su intimidad, estableciendo que ser una figura pública no otorga a los medios el derecho a destruir una vida privada. El fallo fue contundente contra América TV, Rial y Ventura. La victoria era un hecho. Las palabras de su hija Noelia, al conocer la noticia, le dieron un cierre a esta larga herida. Hoy es un día especial, mamá. Me gustaría que estés presente. Desde donde estés estás haciendo justicia por todo el mal que hicieron. ¿Qué fue de la vida de Beatriz Salomón? Fue la historia de una estrella que lo tuvo todo, fue arrojada al abismo y se levantó para pelear por su dignidad hasta después de su muerte. Un eco del pasado que hoy, finalmente, resuena a victoria.